Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Narukami DBZ. Hoy os traigo un nuevo fanfic llamado Corazón de Villano, en el cual ya llevo trabajando un buen tiempo. Y como podéis comprobar, es mi primer fanfic que está ambientado en otra serie que no sea Dragon Ball. Antes de empezar con el fanfic, os recuerdo que tenéis la versión escrita en la descripción para aquellos que prefieran leerla. Con eso dicho, procedamos con el fanfic. Espero que os guste. All Might ha vuelto a detener el día de hoy a un villano. El héroe número 1 sigue demostrando porque es el mejor héroe sobre Japón, Yoru. Deja de ver la televisión y apresúrate. Llegaremos tarde a la cita. Habló una mujer. Poseía cabello negro y ojos marrones, una apariencia joven visible en ella. El mencionado apartó su mirada de las noticias de la televisión, una amplia sonrisa visible en él. Se trataba de un niño de apenas 4 años. Su cabello era de un color grisáceo alborotado, sus ojos amarillos brillando con intensidad y emoción. Alzó una mano, señalando hacia la pantalla del electrodoméstico. ¿Viste eso, mamá? All Might detuvo a otro villano. Exclamó el pequeño. La mujer desvió su mirada por unos instantes al televisor, antes de volver su mirada hacia su hijo. Una pequeña sonrisa se formó en sus labios. Ya lo estoy viendo. Es sorprendente, ¿cierto? El pequeño asintió múltiples veces. ¿Sí? All Might es increíble. No hay nadie mejor que él. Cuando sea mayor, me convertiré en alguien a su altura. Bien, futuro All Might. ¿Qué te parece si nos vamos ya? No querrás llegar tarde, ¿cierto? Cuestionó ella. Yoru se levantó con un salto del sofá, aproximándose a su madre apresuradamente. ¡No! Vamos. Cambio de punto de vista. Y bien, doctor, ¿cuáles son los resultados? Cuestionó la mujer con curiosidad. Después de realizar las pruebas necesarias, puedo concluir que su hijo efectivamente tiene un Kirk. ¿Lo has oído, mamá? Tengo un Kirk. Seré tan fuerte como All Might. Exclamó el pequeño con emoción, sus ojos amarillos brillando con intensidad. ¿Y cuál es su Kirk, doctor? Cuestionó la mujer. Todavía es demasiado pronto como para decir. Sin embargo, a juzgar por lo que ha mencionado, el color de los ojos de su hijo ha estado cambiando aleatoriamente estos últimos meses, ¿cierto? Cuestionó el doctor. Así es lo único que he podido notar diferente en él. Respondió la mujer. Sin embargo, ni mi marido ni yo tenemos un Kirk similares. El doctor permaneció en silencio, mirando los papeles entre sus manos. Por lo que puedo ver, señorita Kurosaki, su Kirk aumenta las capacidades de sus 5 sentidos. Y respecto a su marido, puede crear luz mediante sus manos, ¿cierto? Sí, así es. Normalmente, los quirks son heredados de uno de los padres con algún cambio, o directamente una combinación de ambos. Sin embargo, hay casos donde el Kirk puede no tener nada que ver con los progenitores. Fueron las palabras del doctor. Todavía es demasiado pronto para determinar la naturaleza exacta de su Kirk. Lo único que podemos afirmar es que existe una relación ajena con las alteraciones físicas que presenta en los ojos. Será necesario seguir observándolo durante los próximos meses. La emoción de Yoru se desvaneció al escuchar aquello. Sus ojos amarillos cambiaron a un color grisáceo. ¿Eh? Mi Kirk solo cambia el color de mis ojos. Fue la conclusión a la que llegó el niño. Interesante. El color de sus ojos acaba de cambiar, dijo el doctor, observando al niño con atención. La mujer se agachó para estar a la altura de su hijo, mirándola fijamente. Escúchame, Yoru. Ya has oído al doctor. Todavía es demasiado pronto como para saber qué es exactamente su Kirk. Estoy segura de que es un Kirk increíble. Dijo ella con una sonrisa sincera. Los ojos del niño volvieron a cambiar a un color amarillo, mirando a su madre con esperanza. ¿De verdad? Cuestionó él. Así es. Dijo ella. Ya veo. Si tuviera que aventurarme con alguna teoría, diría que el color de los ojos cambia dependiendo de la emoción que sienta. Comentó el doctor. ¿Algo más, doctor? Cuestionó la mujer. No, nada más. Preste atención a su hijo durante los próximos meses. Ante cualquier cambio, no dude en visitarme. Podría haber más detalles de su Kirk que desconozcamos. Comentó el hombre. Cambio de punto de vista. Ya estoy en casa. Anunció una voz masculina vestida con un traje, en una de sus manos era visible una maleta. Sus ojos eran marrones, su cabello negro. Papá. Gritó el pequeño, lanzándose y abrazando al hombre a la altura de sus piernas. El hombre sonrió, posando una mano sobre la cabeza de su hijo y revolviendo su cabello. ¿Qué tal te ha ido el día de hoy, hijo? Ante aquello, el pequeño no habló de inmediato.
Su mirada se agachó, sus ojos cambiando a un color azul, denotando la tristeza que sentía. Yo no podré ser un héroe. Fueron las palabras del pequeño. El hombre parpadeó, agachándose para estar a la altura del niño. ¿Qué había sucedido para que su normalmente positivo hijo estuviera así? ¿Qué sucedió, Yoru? El doctor dijo que tengo un Kirk, pero que posiblemente solo cambia el color de mis ojos. Con un Kirk así no podré ser un héroe. Exclamó el pequeño. Ya te lo dije, Yoru. Estoy segura que tu Kirk es algo increíble. Dijo la mujer, emergiendo desde la cocina. El niño no parecía del todo convencido. Pero, el doctor dijo, fue interrumpido por su madre. El doctor no sabe cuál es tu Kirk, Yoru. Ya lo oíste, todavía es demasiado pronto para saber con exactitud tu Kirk. Dijo ella, intentando animar a su hijo. Tu madre tiene razón. Tu Kirk debe ser algo increíble, Yoru. Dijo el hombre con una sonrisa. ¿De verdad? Cuestionó el pequeño, sus ojos cambiando lentamente a un color amarillo. Así es. Así que ten más fe, hijo. Serás el mejor héroe que ha visto este país. Dijo el hombre. El pequeño todavía tenía dudas sobre si sería así. Por un lado, quería creer en sus padres, pero, por otro lado, las palabras del doctor seguían resonando en su cabeza. Está bien. Dijo finalmente el pequeño. Sentaros en la mesa. La cena estará lista en cualquier momento. Dijo la mujer con una sonrisa. Cambio de punto de vista. Una figura conformada únicamente por una neblina púrpura se encontraba observando una puerta por la cual hace apenas unos segundos un individuo había salido. Dicha figura vestía un traje elegante, una especie de objeto metálico alrededor de su cuello. Los ojos amarillos de aquella figura se desviaron de la puerta, dirigiéndose hacia un hombre que se encontraba sentado allí, su rostro oculto por la oscuridad del cuarto. Sensei, ¿puedo hacer una pregunta? Adelante. La voz del hombre era calmada, aunque con cierto toque de autoridad. ¿Por qué permitió que ese hombre se fuera? Fue la cuestión del hombre compuesto de neblina. Apenas hace unos segundos, Sensei había realizado una breve entrevista a un individuo. ¿El motivo? Ni él mismo lo sabía con certeza. Debo admitir que su Kirk era útil. No solo eso, era alguien fácilmente manipulable. Sin embargo, consideré que era demasiado volátil para mi gusto. Solo tiene interés en causar caos y destrucción. Un hombre así, nunca podría ayudar en el crecimiento de Tomura. Dijo el hombre, apoyando su cabeza sobre una mano. Él habló acerca de causar caos en una ciudad cercana. Con su Kirk será algo relativamente sencillo. El número de víctimas podría ser elevado. Todo dependerá si el héroe con el Kirk apropiado ronda por las cercanías o no. Los ojos amarillos del hombre compuesto por neblina continuaron mirando al hombre sentado. ¿Acaso algo así no será malo para nosotros? No importa que tan poderoso o destructivo sea su Kirk, actuando de forma tan temeraria, será cuestión de tiempo antes de que sea capturado por los héroes. Y cuando eso suceda, podría revelar información acerca de nosotros. Una pequeña risa abandonaron los labios del hombre. ¿Crees que dejaría un cabo suelto como ese, Kurohiri? En el momento que él mencionó sus intenciones, no dudé ni siquiera un segundo en modificar su memoria. Desde el momento que puso un pie fuera de este lugar, él ha olvidado todo acerca de nosotros. Kurohiri asintió. Ciertamente, se sentía como un idiota por pensar que alguien como Sensei actuaría de forma tan descuidada. El hombre siempre estaba un paso por delante de todo. Viendo sus motivos, puedo comprender su negativa al impedir que se una a nuestra causa. Dijo el hombre compuesto de neblina. Y repentinamente, el hombre conocido como Sensei se levantó de su asiento, su gran figura opacando la de Kurohiri. Voy a salir. Kurohiri tuvo que parpadear varias veces ante aquellas palabras. Va a salir. Si me permite, podría preguntar a dónde. Ese sujeto causará un gran caos, no hay ningún tipo de duda. Y entre tanta destrucción y lamentos de desesperación, no resulta difícil encontrar algo interesante. Asegúrate de que Tomura no haga nada estúpido en mi ausencia. Y con aquellas palabras dichas, el hombre abandonó el lugar. Cambio de punto de vista. No sabía lo que sucedía. De un momento a otro, tanto él como sus padres estaban sentados en la mesa cenando, y ahora estaban corriendo a través de las calles. Sus ojos se pasearon de un lado a otro, cuestionándose qué estaba sucediendo. Solo podía escuchar gritos y más gritos. Miró por encima de su hombro hacia atrás, observando las columnas de humo que empezaban a aparecer por las cercanías, junto a una destrucción que nunca antes había visto en su corta vida. Sus piernas se movían, intentando seguir el ritmo de sus padres.
Ellos no eran los únicos que estaban corriendo. Delante, detrás. Más personas hacían lo mismo, expresiones de pura desesperación visibles en ella, en aquella noche oscura. Y repentinamente, uno de los muros que se encontraba más adelante se vino abajo. Sus padres se detuvieron en seco y él hizo lo mismo. De entre el humo, una figura era visible. La figura era un hombre calvo, de amplia masa muscular, vistiendo una chaqueta de cuero y unos pantalones vaqueros. Una sonrisa era visible en sus labios. ¿A dónde creéis que vais? Fueron sus palabras. En el momento que lo vio, supo que aquel hombre no significaba nada bueno. Desconocía de qué color serían sus ojos, pero posiblemente estaban reflejando el miedo que sentía en aquel preciso instante. Sus padres también debían tener miedo, puesto que dieron un paso hacia atrás por mero instinto, sus rostros contorsionados en puro terror. El resto de los presentes tampoco se movió. El hombre calvo mantuvo su sonrisa, antes de dar un paso hacia adelante. Aquel solo movimiento pareció provocar una reacción en cadena. Sus padres se voltearon de inmediato, comenzando a correr en la dirección contraria, al igual que el resto de personas. Miró por encima de su hombro, para solo percatarse que aquel hombre ya no estaba allí. Y cuando volvió su mirada hacia el frente, fue solo para ver a aquel hombre estrellando su masivo puñetazo contra una señora. El efecto fue inmediato. El cuerpo de la señora parecía un muñeco, torciéndose de maneras inimaginables, antes de salir disparado, estrellándose contra el muro, que se venía abajo ante el impacto. Sus padres se detuvieron en seco una vez más ante la figura frente a ellos. Fue entonces cuando él comprendió que era aquel hombre. No era un civil. Tampoco un héroe. Era un villano. Un villano como los que All Might detenía. El villano dejó escapar una risa, como si disfrutara de la acción que acababa de cometer, antes de aterrizar sobre ellos. Sus miradas se encontraron y pudo jurar como la sonrisa del hombre se agrandaba. Y de un momento a otro, el villano se lanzó contra ellos. Su padre se interpuso en el camino, pero fue apartado como si fuera una simple hormiga, su cuerpo saliendo disparado contra un edificio. ¡Papá!, gritó él con desesperación. Su madre tembló, lo podía sentir en su mano que tenía sujetada. Sin embargo, ella se agachó para mirarlo a los ojos y forzó una sonrisa. «Corre, Yoru». No supo cómo reaccionar al escuchar esas palabras de su madre. ¿Correr? ¿De qué estaba hablando? Fue entonces cuando sus ojos observaron cómo su madre se colocaba frente a él, extendiendo sus brazos de un lado a otro. «Huye, Yoru. Rápido». Él no se movió. Ya fuera porque era incapaz de comprender las palabras de su madre, o porque estaba demasiado asustado. El villano ya estaba sobre su madre. Él sujetó su cabeza, alzándola en el aire mientras la mujer se revolvía en el agarre, sus piernas balanceándose de un lado a otro, suspendida en el aire. El hombre sonrió, antes de balancear a su madre, estrellándola contra el suelo. El impacto creó varias grietas sobre la superficie. Y su madre ya no volvió a moverse. Él solo pudo mirar la figura de su madre, totalmente inerte. «Mamá», llamó él, pero no hubo respuesta. Sus ojos continuaron mirando la figura de su madre, antes de notar cómo el villano se había acercado a él. Alzó su mirada, observando la inmensa figura del hombre a comparación suya. «No te preocupes, niño. Pronto te reunirás con ella». Fueron las palabras del hombre. Él tembló. No de miedo. No de desesperación. No. Era una emoción totalmente diferente. Apretó los dientes, sus puños apretándose tan fuerte, que podía sentir como la sangre comenzaba a filtrarse entre sus dedos. Él estaba furioso. «¿Tú, qué lo hiciste a mis padres?», exclamó el pequeño, pequeñas chispas rojizas comenzando a crepitar alrededor de su figura. El villano no pareció verse intimidado. «¿Oh? ¿Te has enfadado?», cuestionó con un tono lleno de burla. Él se lanzó. Se lanzó hacia adelante tan rápido como su cuerpo le permitía. En apenas un instante, estaba frente al hombre, su puño dirigiéndose hacia el hombre. El villano apenas tuvo tiempo para reaccionar, alzando un antebrazo para defenderse. La fuerza detrás del puñetazo fue suficiente para hacerlo retroceder un par de metros, los ojos del hombre abriéndose en señal de sorpresa, ante la fuerza. ¿Qué? Fue el grito de sorpresa por parte del hombre. Él no perdió el tiempo, atacando una vez más. Sin embargo, en esta ocasión, el villano estaba más preparado, ya no considerándolo un simple mocoso. El villano estrelló un puñetazo contra él, mandándolo por los suelos. Todo su cuerpo tembló, intentando levantarse por todos los medios, a pesar de las protestas de su cuerpo. Cuando alzó su mirada, fue solo para observar a aquel hombre acercándose.
Todo aquel poder que había sentido tan repentinamente aparecer dentro de él, se desvaneció en un momento, reemplazado por una sensación de miedo. Eso dolió, mocoso, dijo el hombre, antes de estrellar otro puñetazo contra él. La sangre brotó de sus labios, antes de estrellarse contra un muro, el cual se venía abajo, enterrándolo entre los escombros. Él no se movió, ya fuera porque no tenía fuerzas, o porque no quería alertar al villano. Dicho hombre miró por unos instantes los escombros del muro, antes de comenzar a caminar, alejándose del lugar, posiblemente en busca de causar más destrucción y caos. Cuando lo vio alejarse, una sensación de alivio que no sabía que había estado conteniendo inundó su cuerpo. Sin embargo, no era momento para relajarse. Apretó sus dientes, todo su cuerpo tensándose, mientras pequeñas chispas rojas volvían a surgir alrededor de su cuerpo. Con un grito de esfuerzo, él logró salir de entre los escombros. Jadeó, su pequeño cuerpo tambaleándose por unos instantes, antes de avanzar hacia adelante. Cayó de rodillas, justo frente al cuerpo de su madre. Mamá, él la llamó, una de sus manos sacudiendo el cuerpo de la mujer. Pero no había respuesta. Sus pequeños puños se apretaron, volviendo a sacudirla una vez más, pero tal como antes, no hubo reacción. Podía sentir las lágrimas cayendo por su rostro. Miró a su alrededor, observando la destrucción, antes de volver su mirada hacia su madre. Mamá, papá, fueron sus palabras, las lágrimas comenzando a chocar contra la superficie. Miró a su alrededor una vez más, notando que no había nadie presente. Se mordió el labio inferior, antes de gritar. ¡Ayuda! Por favor. Su llamado pareció surtir efecto, sus ojos brillando con esperanzada cuando logró ver a una figura acercándose. Un héroe. Lo reconocía de verlo en anteriores ocasiones patrullando la ciudad. Se levantó, ignorando las protestas de su cuerpo y corriendo hacia él. Sus pequeñas manos sujetaron la tela de sus pantalones. Por favor, ayuda a mis padres. Pudo notar cómo el héroe dirigía la mirada hacia el cuerpo de su madre, antes de apartarlo con brusquedad. Él intentó mantener el equilibrio, antes de caer al suelo. Tus padres están muertos, dijo el héroe sin ningún atisbo de amabilidad. Iré a encargarme del villano. ¿Sabes dónde se encuentra? No podía creer lo que estaba escuchando. No, ellos están vivos. Compruébalo, exclamó el niño. Ellos están muertos, repitió el héroe. Él miró al héroe, los gritos que se podían escuchar en la lejanía silenciándose por unos instantes. Solo pudo mirar al hombre en total shock, antes de que su cuerpo comenzara a temblar. Eres un héroe. ¿Por qué no me ayudas? Mis padres todavía están vivos. Sálvalos. El héroe miró en su dirección por unos instantes, antes de soltar un suspiro. Los servicios de emergencia vendrán pronto. Lo importante ahora mismo es detener al villano, antes de que se cobre más víctimas, dijo el héroe, sin ningún atisbo de amabilidad o compasión. Pero, mis padres necesitan ayuda. Por favor, exclamó el niño. Sin embargo, en lugar de recibir una sonrisa o algún tipo de comentario tranquilizador, solo fue recibido por la expresión fría y calculada del supuesto héroe. Lo siento, niño, dijo él, mirando de reojo el cuerpo de su madre, antes de volver su mirada hacia él. No puedo hacer nada. No sabía qué hacer. Pensaba que los héroes estaban ahí para ayudar, que estaban ahí para ofrecer apoyo, pero, el hombre frente a él estaba actuando de forma tan fría, tan indiferente. Así no era como un héroe debería de actuar. Lo volveré a preguntar. ¿Sabes dónde está el villano? Cuestionó el héroe. Él no respondió, en su lugar, solo permaneció en silencio. Su cabeza estaba dando vueltas, intentando comprender la realidad. Sus padres no podían estar muertos, era imposible. Ellos debían seguir con vida, sí. Él no quería estar solo. Pequeñas lágrimas comenzaron a emerger de sus ojos, sollozando suavemente. El héroe lo miró por unos instantes, antes de darse la vuelta, comenzando a alejarse, sin tan siquiera dirigirle una segunda mirada. Continuó llorando, negando la cruda realidad que estaba frente a él. Sus ojos observaban el cuerpo inerte de su madre, incapaz de comprender qué estaba sucediendo. Pobre pequeño. Su mirada se alzó, encontrándose con un hombre de gran estatura y con una masa muscular decente, un traje azul oscuro visible en él. Su cabello era blanco, sus ojos del mismo color. Sus instintos le gritaron en aquel preciso momento, todo dentro de él estaba gritándole que huyera y se alejara lo más rápido posible, pero, él apenas tenía fuerza. Cuando vio la mano del hombre dirigirse hacia él, cerró los ojos, esperando lo que tuviera que pasar. Nunca llegó nada. Abrió tentativamente uno de sus ojos, notando la mano extendida de aquel hombre.
Apenas has iniciado la travesía de la vida, y ya estás obligado a experimentar la dura crueldad que este mundo puede ofrecer. El tono del hombre era autoritario, firme. Era el tipo de voz que esperaría de alguien que poseía gran confianza y poder. Una voz que podría intimidar incluso al héroe más fuerte del planeta. Y a pesar de ello, no pudo evitar sentir que de algún modo u otro, su voz transmitía mucha más confianza que aquel héroe de antes. Tragó saliva antes de hablar. Por favor, ayuda a mi familia, suplicó él. Notó cómo la mirada de aquel hombre se dirigía hacia su madre, antes de pasearse por los escombros del lugar. Después de unos segundos, volvió su mirada hacia él. Lamento decirlo, pequeño, pero, tu familia está muerta. No pudo evitar sentir una leve frustración ante aquellas palabras. ¿Cómo lo sabes? Ni siquiera lo comprobaste. Es gracias a mi Kirk. Sé muy bien que esa mujer, o los cuerpos que se encuentran entre los escombros, no poseen ningún rastro de vida. Respondió el hombre. Las noticias cayeron como un balde de agua fría sobre él. Quería gritar. Quería llorar, pero, en su lugar, solo miró el suelo. Una leve sonrisa temblorosa se formó en sus labios, observando cómo las lágrimas caían sobre la superficie. Idiota. ¿Qué estaba esperando? Era evidente que estaban muertos, pero, él quiso agarrarse a una esperanza que ni siquiera había existido en primer lugar. ¿Qué me dices? Dirigió su mirada hacia el hombre, inseguro de cómo tratar con su presencia. No tienes ningún lugar al cual ir. Acompáñame. Sus palabras lo sorprendieron, la invitación resultando algo totalmente inesperado para él. Te llevaré a un lugar donde te sentirás como en casa. Un lugar al cual podrás llamar hogar. Un sitio donde alguien como tú podrá encajar sin ningún tipo de problema. Las palabras del hombre eran tentadoras. Y más aún, cuando ese hombre parecía emitir una extraña confianza, a diferencia del héroe que había aparecido antes. No eres un héroe. No era una pregunta. Era una afirmación. ¿Por qué me ayudas? Cuestionó él, apretando levemente los puños. Ni siquiera los héroes me ayudaron, algunas personas simplemente no tienen a nadie que les tienda la mano cuando más lo necesitan. El hombre se tomó algunos segundos, antes de continuar. A juzgar por tus palabras, veo que has conocido el rostro oculto que se esconde detrás de los héroes, pequeño. ¿De qué hablas? Sería inapropiado de mi parte meterlos a todos en el mismo saco. No todos son iguales, por supuesto. Sin embargo, lo has visto con tus propios ojos. Cuando llegó el momento entre decidir si ayudar a tu familia o perseguir ese villano, ya viste cuál fue la decisión que tomó. El hombre desvió su mirada, observando la destrucción. Optó por ignorar tus plegarias, para acudir en busca del villano que causó todo esto. Así no es como un héroe debe actuar, ¿cierto? Abrió los ojos. Quería refutar. Decirle a aquel sujeto tan extraño, que todo eso era mentira. Que All Might era diferente, pero, después de experimentar de primera mano el desprecio de aquel héroe, no pudo decir nada. En su lugar, realizó una pregunta. ¿Quién eres? Oh, es cierto, aún no me he presentado. Disculpa mis malos modales. Todos me llaman Sensei. ¿Qué hay de ti, pequeño? Yoru Kurosaki. Entonces, pequeño Kurosaki, ¿qué me dices? ¿Te gustaría venir conmigo? Dirigió su mirada hacia la mano extendida del hombre, la cual no había hecho ningún ademán de moverse durante toda la conversación. Tomó aire, antes de tomar la mano del hombre. Poco le importaba quién era este hombre. Ahora mismo, lo único que quería era un lugar donde refugiarse. No sabía quién era aquel hombre, pero, era el único que se había quedado a su lado. Y hasta aquí el primer capítulo de Corazón de Villano, mi nuevo fic ambientado en el mundo de My Hero Academia. Quería darle un poco de trasfondo a la historia de Yoru, puesto que en un principio, el primer capítulo, iba a ser él ya como un adolescente, recibiendo la misión de infiltrarse en UA. Pero decidí cambiar eso. La misión de UA será un par de capítulos más adelante. Estos primeros capítulos, se verá cómo Yoru se acostumbra a su nueva vida y todo por lo que tiene que pasar, ahora que ha aceptado la mano de All for One. Comentadme qué os ha parecido el primer capítulo. Si veo que os gusta, quizás me anime a publicar más fanfics de otras series y si os gusta Dragon Ball, echadle un vistazo a mis otros fics. Y eso es todo. Nos vemos en el siguiente capítulo.